La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, nuevo recorte de los tipos de interés, el cuarto en lo que llevamos de año. El Banco Central Europeo los ha dejado en el 3%. We have already cut interest rates 4 times. Total of 100 basis points. We are now, as a result of this decision today, at 3%. Es la presidenta del Banco Central Europeo, es Christine Lagarde, recordando el camino de recortes de los tipos de interés que ha recorrido la institución, el Banco Central, este año. Han sido 4 bajadas en total que han llevado el precio del dinero desde el 4% en el que estaba en junio de este año al 3% en el que queda fijado hoy cuando se ha decidido la última de estas bajadas. Hoy lo que ha decidido el Banco Central, como hemos escuchado, es recortar los tipos de interés 1/4 de punto. Es la misma cuantía de recorte, ese 1/4 de punto, que en las 3 veces anteriores, y lo hace basándose en 2 argumentos, básicamente. El primero es que la inflación está controlada. La inflación es lo que llevó a los bancos centrales a aumentar los tipos de interés. Ahora está controlada. Es verdad que el BCE se guarda mucho de decirlo así de claro, sigue insistiendo en que aún queda un poco, pero los números que presenta y el lenguaje que utiliza ya en sus comunicaciones demuestran que el Banco Central da la inflación por controlada. Y una vez conseguido esto, lo que le está preocupando ahora mismo a los gobernadores es el crecimiento económico, o mejor dicho, el prácticamente no crecimiento económico de la zona euro. Está lastrada la economía europea por la situación de estancamiento que vive Alemania, un país que está coqueteando incluso con la recesión. Estos 2 argumentos son los que sustentan la decisión que ha tomado hoy el Banco Central Europeo. Estefanía Salvatierra, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Una decisión que supone bajar los tipos de interés hasta el 3%. Sí, es la 4ª bajada de tipos este año, la 3ª de manera consecutiva. El recorte es de 1/4 de punto, de manera que el tipo de referencia se fija en el 3%, su nivel más bajo desde mayo del año pasado. Dice el BCE que ya no hay que seguir con unos tipos tan altos para que baje la inflación. Ahora la prioridad es mantenerla en torno al 2%. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. Nuestra determinación es que la inflación se estabilice en el 2%, ha dicho Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central añade que se están empezando a notar los efectos de las bajadas anteriores en forma de más créditos y más baratos para familias y empresas. Lo que ha ocurrido hoy, esto que les estamos contando, esta bajada del 0,25 puntos de los tipos de interés, es lo que se esperaba. Y de hecho, lo que deseábamos hoy, más allá de conocer esta cuantía, era tener pistas de lo que va a pasar a partir de ahora, sobre todo a partir del año que viene. Y pistas ha habido algunas, pero muy pocas. Sabemos de lo que ha dicho Christine Lagarde tras la reunión del Consejo de Gobierno, que habrá más bajadas de tipos. We will continue to be data dependent. We will continue to decide meeting by meeting. Dice que se decidirá reunión a reunión, pero que estamos en un proceso de bajadas. Pre-committed path downward, and we are not anticipating X or Y for the next monetary policy decision that we will take. Habrá pues más bajadas, pero no sabemos, dice Lagarde, de qué cuantía, y no sabemos tampoco si va a haber tantas bajadas de tipos, tantos recortes del año que viene como se esperaba. Porque lo que estamos viendo tras la reunión de hoy es que la preocupación del Banco Central ya no es la inflación. Ahora, lo que preocupa es el crecimiento, y eso se refleja claramente en las nuevas previsiones económicas que se han presentado en esta reunión del Consejo de Gobierno. Unas previsiones en las que se asume que la economía del euro sigue sin despegar y seguirá sin despegar el año que viene y el siguiente y el siguiente. Todos los números hasta 2027 indican que el crecimiento apenas rebasará el 1%. Son unos niveles de avance muy bajos, básicamente, Estefanía, por el lastre de Alemania. Sí, las nuevas previsiones apuntan a que la economía europea está perdiendo fuelle en el último trimestre del año. Y eso la llevará a terminar 2024 en un crecimiento de solo el 0,7%. Aunque el Banco Central no desvelaba hoy las previsiones país a país, todos los expertos apuntan a que uno de los grandes
grandes culpables de este crecimiento tan bajo es el estancamiento económico de Alemania. En 2025 y 2026 la economía crecerá solo un poco más, un 1,1% en 2025 y un 1,4% en 2026. Son niveles muy bajos en comparación con el crecimiento, por ejemplo, de Estados Unidos y suponen empeorar la previsión que tenía el Banco Central en septiembre. En cuanto a la inflación, los números indican que este año terminará con una subida de los precios del 2,4%, mientras que en 2025 será del 2,1%. Hay que recordar que el objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios, que los precios suban un 2%. Así que con estas previsiones que hemos conocido hoy se da prácticamente por controlada la subida de los precios a nivel europeo. Preocupa, decíamos, el crecimiento y es por eso que habrá más bajadas de tipos de interés, aunque no se ha desvelado hoy cuántas. Y hay un factor que puede afectar a esta bajada de tipos de interés. Lo reconoce de manera velada el Banco Central Europeo. Y ese factor se llama Donald Trump y se llama aranceles. The outcome in terms of policies of the US elections, all of that is largely a question mark because there is a distance between the words and the action taken. Dice Lagarde que hay incertidumbre sobre lo que pasará porque a veces lo que se promete y lo que se hace no es exactamente lo mismo, refiriéndose a las promesas electorales del ya presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los factores que más puede afectar a la política de tipos del Banco Central Europeo es lo que pase con los aranceles, su impacto sobre la inflación, si va a frenar o no va a frenar el crecimiento de la economía. Y lo que estamos viendo ya a pie de calle, a pie de banco, es que lo que está ocurriendo hoy, no a futuro, lo que está ocurriendo ya hoy, es que las bajadas de tipos que el Banco Central ha ido acometiendo, las 4 que ha aprobado desde junio, están empezando a tener consecuencias que se notan a pie de calle y que nos llevan a una palabra, básicamente, una palabra que es alivio. Alivio para los que tienen hipoteca, alivio para los que tienen un préstamo y esperanza para los que aspiran a recibir ese crédito bancario. Porque lo que se decide en días como hoy en Frankfurt, en esta reunión de los gobernadores de los bancos centrales, está teniendo efectos directos ya sobre los bolsillos en forma de bajadas del Euribor. El Euribor está ya hoy por debajo del 2,5%. Hay que recordar que hace poco más de un año estaba en el 4,2% prácticamente. Su camino de bajada, de momento, Pablo Anzola, buenas noches, no se frena. ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi. Sí, el Euribor acabó el mes de noviembre en el 2,5% y en lo que llevamos de diciembre ha bajado aún más, incluso por debajo del 2,4%. Esto implica que las cuotas de las hipotecas variables siguen bajando. Con el dato de hoy, los que tengan que actualizar la letra de su hipoteca este mes se ahorrarán más de 100 euros y serán más de 1.200 euros al año en ahorro. Hay que recordar que hablamos siempre de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años. Las previsiones apuntan a que el Euribor va a bajar más el año que viene. Esta es la parte buena, la de los que están hipotecados y ven cómo su cuota está bajando cuando les toca actualizar. Lo que pagan al banco a final de mes es menos. Para los que buscan una hipoteca, los que aún no la tienen y la están buscando, digamos, hay dos caras, dos consecuencias de esta decisión de bajada de tipos de hoy. La parte buena es que podrán conseguir el préstamo más barato. De hecho, los mismos datos del Banco Central Europeo dicen que las hipotecas que se firmaron en octubre tenían un tipo de interés del 3,2% en España, cuando hace un año ese interés era del 4%. Así que aquí sí que se nota la bajada y los que piden hoy un préstamo pagan menos intereses. Esa es la parte buena, pero hay una parte mala, malísima, y es que esto está calentando aún más al mercado de la vivienda. Sube el precio de la vivienda ha subido un 8% en el último año según el INE. Hay que pagar ahora un 8% más, insisto, por comprar una vivienda. Los precios están absolutamente disparados, no son acordes con los sueldos que hay y nadie se puede permitir un piso hoy en día. Como, ¿a dónde me voy? Si no hay nada accesible, si todo está hecho para el turismo, si todo está hecho para los ricos, ¿dónde va el pueblo? O sea, es que al final los precios van a seguir subiendo, o sea, no hay un tope, ni el gobierno tampoco está haciendo nada por parar esto. Es lo que hay. La magia de la vivienda. Y tienes ya casi 30 años, te has hecho tu carrera, máster o lo que sea, y no tienes forma de encontrar nada. Y pese a que, como estamos escuchando, los precios suben a una velocidad endemoniada, los datos que vamos conociendo dicen, Pablo, que cada vez
hay más gente que compra. Sí, un 16,4% se han disparado las operaciones de vivienda en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo del anterior. De julio a septiembre se han registrado en nuestro país 165.600 compraventas. Son datos que ha publicado este mediodía el Ministerio de Vivienda, que permiten también comparar el acumulado anual. Y es que en lo que llevamos de 2024 se han registrado 515.000 transacciones inmobiliarias. También es una cifra superior a la de 2023, un 9,5% han subido respecto a ese año. No es, por cierto, la vivienda nueva la que tira de la compra, sino la de segunda mano. De hecho, casi la totalidad de las operaciones en el tercer trimestre fueron de vivienda usada. Solo 13.000 de las más de 160.000 transacciones fueron de vivienda nueva. Este es el panorama que tenemos y que vamos a analizar con Santiago Carbó, que es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. Hoy el Banco Central baja por cuarta vez el precio del dinero este año. Dice que va a haber más bajadas. ¿Hasta dónde? Hoy tenemos el tipo de referencia en el 3. ¿Hasta dónde lo podemos ver bajar? Bueno, yo creo que 2-3 bajadas son seguras, aunque la Reserva Federal, que también están mirando la de reojo, no parece que vaya a seguir bajando. Bajará la semana que viene, pero luego no. Entonces yo creo que 2-3 sí, y entonces calcular. A mitad de año más o menos, ver si serían 2-3 bajadas de 0,25. A mitad de año volver a valorar si hace falta alguna bajada más, porque algunos analistas, y así de hecho lo están descontando los mercados de futuros, no descartan que lleguemos a final de 2025 con unos tipos de interés oficiales en torno al 1,5, es decir, que por tanto aún quedaría recorrido, es decir, no solamente con los 2 o 3 bajadas que quedan, sino que habría algunas más, ¿no? Entonces eso, lógicamente, pues sería un estímulo muy importante para la economía. Creo que el Banco Central Europeo muestra esa preocupación porque algunas economías pues están teniendo problemas para el crecimiento económico, están de alguna manera recalculando su hoja de ruta productiva, en su modelo industrial, etcétera, como es Francia, como es Alemania, y yo creo que quieren apoyar en ese contexto. Otros países a lo mejor no necesitamos tanto impulso porque la economía crece más, pero bueno, al final estamos en una zona única, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que sí que se puede llegar por debajo del 2, 1,5, aunque eso no quiere decir que el Euribor vaya a seguir exactamente la misma trayectoria. Ya ha bajado bastante, ha bajado incluso más que el precio oficial del dinero. O sea que tenemos el Euribor ahora mismo con los datos de esta semana en el 2,4%. ¿Lo podemos ver por debajo del 2 o es ser demasiado optimistas? Si desde luego se llega al 1,5 o se baja por debajo del 2, sí que es posible. Pero no olvidemos que el Euribor hizo sobre todo mucho recorrido, o más recorrido del que podríamos decir le tocaba cuando empezó a producirse las bajadas. Ahora va disminuyendo, pero menos. Entonces, aunque se siga disminuyendo, seguirá disminuyendo. Creo que eso sí que van a seguir siendo buenas noticias en el ámbito de aquellas personas que tienen una hipoteca con tipo de interés variable. Con créditos más baratos y con el problema de la vivienda que tenemos y de precio de la vivienda, ¿podemos tenerlo aún mayor? ¿Estas bajadas del Euribor, de los tipos de interés, pueden calentar más el mercado de la vivienda? Bueno, evidentemente, uno de los problemas para pedir una hipoteca que cualquier familia que se lo puede permitir tiene es tener una hipoteca más barata de lo que teníamos hace 3 años. Es decir, uno de los problemas se ha resuelto. Ahora las hipotecas van a ser más baratas. El segundo problema es encontrar una casa que te guste y que sea asequible para ti. Pero solo solventando un problema ya se anima la demanda. Es decir, porque evidentemente a lo mejor ahora, aunque sea el piso muy caro o carísimo, pero bueno, si trabajan las dos personas de la familia, etcétera, o trabajan, es decir, tienen una capacidad de generar ingresos, pues lógicamente eso puede animar el segmento hipotecario paulatinamente. Como no se ha construido suficiente vivienda, seguimos teniendo en algunas, sobre todo en algunas ciudades, una tensión enorme, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián. Entonces, que cada vez la lista es más larga, pues lógicamente sí que podemos ver precios al alza, porque una parte de la demanda que ha estado dormida o más dormida con las hipotecas tan caras, ahora, aunque es verdad que los pisos no están para tirar cohetes, pero evidentemente hay una parte que se ha abaratado y eso impulsa la demanda, claro. De todas formas, decíamos cuando subían los tipos de interés que ese incremento del coste de financiación expulsaba a potenciales compradores de vivienda. ¿No corremos el riesgo de que, aunque la financiación sea barata, el incremento de precio de la vivienda termine sin permitir que esta gente que fue expulsada vuelva a comprar vivienda?
Ese riesgo existe, sobre todo si no se produce un aumento de la oferta de vivienda para la compra existente. Es decir, por eso es tan importante que se empiecen a aplicar políticas de vivienda en todas las ciudades más tensionadas con nueva vivienda. Por supuesto que algo se nos va a quedar en el camino. Es decir, hay gente que se fue porque habían subido mucho los tipos y ahora hay gente que no va a volver si no se logra atenuar algo el crecimiento de los precios. Eso lo tengo clarísimo. Y por tanto, para que se puedan beneficiar todos aquellos que se fueron y que estaban animados a comprar, hay que tener más oferta disponible para la compra en el mercado. Y esto pues va creciendo, pero muy lentamente. Hace falta bastante más vivienda en nuestro país. El problema financiero lo estamos aliviando, el problema de que haya una oferta real, creciente de la vivienda, pues aún no. Ahí hemos hecho muchas menos cosas. La verdad que también se tarda más tiempo, claro. Una última pregunta. ¿Hasta qué punto la llegada de Donald Trump a la presidencia y la aplicación, si es que realmente se aplica, de sus promesas de aranceles más altos puede dar al traste con este proceso de bajada de los tipos de interés? Bueno, evidentemente la subida de los aranceles afectaría fundamentalmente, si no hay represalias por parte de los demás, afectaría sobre todo a la economía, a los ciudadanos estadounidenses que para comprar un coche europeo o un producto europeo o chino pues tienen que pagar más. Entonces ahí empezaría un proceso inflacionario que nos llegaría colateralmente, pero que también nos llegaría aquí, ¿no? Yo creo que la nueva administración va a ser muy transaccional, es decir, si se le da algo a cambio, igual los aranceles no van a ser la herramienta, pero que no olvidemos, con aranceles se crece menos y con aranceles se puede generar, al menos en el país que los fija, un proceso inflacionario que puede afectar a los demás, sobre todo si los demás hacemos las mismas represalias, empezamos también a subir los aranceles para los productos de los que no son países europeos. Esto evidentemente también nos encarecería a nosotros cualquier producto que importamos, que además importamos mucho, entre ellos también coches, etcétera. La energía a lo mejor lógicamente no le pondríamos arancel, pero para todo lo demás sí. Entonces también se podría generar inflación, pero yo aún tengo la esperanza de que con un Trump muy transaccional los aranceles no sean la herramienta fundamental de este segundo episodio, de esta segunda administración Trump. Lo veremos en los próximos meses. Santiago Carbo, catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos en la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Jordi, gracias. Decíamos que íbamos a mirar cómo han reaccionado los mercados a esa bajada de tipos del Banco Central y podemos decir que prácticamente ni se han inmutado. La falta de perspectiva de lo que ocurrirá en los próximos meses con los tipos de interés ha hecho que la indecisión que hemos visto estos últimos días se mantuviera en las bolsas. En el caso del IBEX y del resto de bolsas europeas, ¿con qué números? Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Sí, aquí el IBEX no ha conseguido el rebote esperado tras esas nuevas bajadas de tipos de interés y encadena 5 sesiones en negativo. Hoy cae un 0,21%, aunque mantiene los 11.700 puntos. Por la parte baja de la tabla, lidera esas caídas Inditex tras presentar resultados ayer y aunque incrementó su beneficio, el avance del mismo cada vez es menor. A este valor le siguen principalmente las energéticas, Acciona, Naturgy, Endesa y Enagas, todas con pérdidas por encima del 1%. Por la parte alta, hoy las subidas han estado lideradas por Grifols y gran parte de la banca, sobre todo Sabadell, Bankinter y CaixaBank, que han cerrado en verde. El valor Unicaja se queda plano, BBVA y Santander terminan en rojo. En Europa, la reacción a las bajadas de tipos sí que ha sido algo mejor. Los principales mercados han cerrado en positivo, aunque hoy encabeza esa subida la bolsa italiana. Análisis bursátil hoy con Joaquín Robles. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Faltan pistas sobre lo que ocurrirá en los próximos meses con los tipos de interés o cómo hay que interpretar esta prácticamente indecisión de los mercados después de la reunión de hoy en Frankfurt? Sí, es verdad que ha vuelto a reiterar que va a seguir dependiendo de los datos y que va a ir reunión a reunión y bueno, ya vimos el año pasado, ¿no? Empezamos el 2024 pensando que iba a haber 7 recortes, a mitad de año que solo iba a haber 1 y ahora hemos acabado con 4, así que seguramente vuelva a haber, ¿no?, muchas dudas de cómo va a ser ese ritmo de bajadas. Ahora mismo se esperan 5 recortes de 25 puntos básicos para el año que viene para terminar alrededor del 1,75 y quizás lo que vemos es un cambio. El foco ya no va a estar tanto en la inflación, que parece estabilizada en ese entorno del 2%, sino en el crecimiento. Con estas lecturas, ¿dónde es mejor colocarse? ¿Dónde podemos invertir de cara a los próximos meses? ¿Cómo protegernos?
Bueno, parece que una de las mejores opciones sigue siendo Estados Unidos, ¿no? China no acaba de arrancar, Europa cada vez está más débil y en Estados Unidos tenemos una economía que crece al 3%, con una tasa de desempleo del 4%, sigue habiendo mucha confianza tanto empresarial como de los consumidores, también se esperan recortes de tipos, crecimientos de los beneficios de doble dígito y un Donald Trump que sabemos que tanto la economía como Wall Street es uno de sus principales termómetros, así que seguramente aplicará medidas para que esto siga creciendo y subiendo. Por un valor concreto le quiero preguntar, Inditex ayer caída 6%, hoy 3% después de presentar esos resultados que son peores de lo que se esperaba, pero que no son tampoco excesivamente malos. ¿Esto es una recogida de beneficios o ha llegado el momento de salir de ahí? No, es una recogida de beneficios. Estamos hablando de uno de los valores más sólidos de la bolsa europea y del sector textil a nivel global, ¿no? Hay que tener en cuenta también muchas veces el contexto, ¿no? Una compañía que venía subiendo más de un 40%, que cotizaba en máximos históricos y, bueno, que ha sido unos muy buenos resultados, pero que ya lo que se empieza a ver es que ese crecimiento que ha venido experimentando, sobre todo durante los 2 últimos años, empieza a decrecer, pero sigue siendo una compañía que crece y que además está a la vanguardia, ¿no? Que uno de sus principales ventajas es ese canal de distribución y toda esa estrategia que tiene que le hace ser prácticamente uno de los principales líderes. Pues Joaquín Robles, como siempre, gracias por atendernos. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.